Hay historias de la realeza cubiertas de terciopelo y oro, pero también hay historias que, aunque enterradas en la oscuridad de la historia, siguen gritando por un dolor que nunca fue llamado por su verdadero nombre. Y entre la gélida corte de Castilla, donde las paredes de piedra eran lo bastante gruesas como para ocultar cualquier secreto, existió una figura que hizo estremecer a Europa. Juana de Castilla, la mujer a quien la historia dio el cruel nombre de Juana la Loca. Pero antes de que le colocaran esa etiqueta despiadada, ella había sido una princesa con un corazón ardiente. Si aquel día no hubiera conocido a Felipe el Hermoso, el hombre con una sonrisa capaz de derretir los inviernos de Flandes. Si aquel día no hubiera amado hasta entregar el alma, tal vez la historia de España habría escrito su nombre en oro, y no en sangre y lágrimas. Juana no nació para ser un personaje trágico. Nació en habitaciones perfumadas de incienso, donde las cortinas bordadas en oro caían como cintas de luz invernal. Los frailes decían que era inteligente, los embajadores que era virtuosa, y su madre, la reina Isabel, creía que su hija sería el orgullo de Castilla. Pero el amor tiene una manera cruel de poner a prueba incluso a los más fuertes. Y todo comenzó el día en que Juana puso pie en Flandes, donde Felipe la esperaba en la plaza, bajo la luz de cientos de antorchas titilantes. Él era hermoso hasta lo irreal, una belleza que no pertenecía al campo de batalla ni al trono, sino a los cuentos de hadas malditos. Juana lo miró, y en un solo segundo, su corazón le perteneció. Se casaron como dos llamas encendidas al mismo tiempo. Pero nadie sabía que una de esas llamas se apagaría pronto, y la otra abrazaría las cenizas durante toda una vida. Felipe era hermoso, sí, pero su belleza era afilada como un cuchillo. Disfrutaba de las miradas demasiado inclinadas de las damas, del leve murmullo detrás de Juana cada vez que ella buscaba a su esposo en los pasillos helados. Juana lo amaba con el cuerpo y el aliento, pero Felipe amaba el amor de ella, y lo usaría como cadenas para atarla. Los cortesanos murmuraban: Juana es celosa. Juana es demasiado apasionada. Juana ya no está cuerda. Lo decían cada vez que ella lloraba detrás de una puerta. Cada vez que agarraba la mano de Felipe preguntando por qué sonreía a otra. No sabían que el dolor de una mujer traicionada es el entretenimiento más fácil en una corte real. Y un día, el destino avanzó. Felipe cayó repentinamente. Un suspiro, y luego, silencio. Juana abrazó el cuerpo de su esposo como si sostuviera un mundo derrumbándose. Desde ese instante, se negó a separarse de él. No dejó que nadie se acercara. No permitió el entierro. Decía que Felipe solo dormía, que si ella permanecía a su lado, él abriría los ojos. Y así comenzó el capítulo más oscuro de la historia real. Juana conduciendo una escolta nocturna a través de los campos de Castilla, entre el viento gélido y la escarcha, con el ataúd de su marido a su lado. Los aldeanos despertaban al oír cascos de caballos, y temblaban al ver la antorcha iluminando el rostro de una reina abrazada a un féretro, como si abrazara el último resto de amor que le quedaba. Tenían miedo, sentían compasión, no comprendían, y murmuraban: la reina se ha vuelto loca. Pero la verdad que estás a punto de escuchar, no es la que cuenta la historia. Porque si hubo alguien loco en esta historia, no fue Juana, sino los hombres que la encarcelaron durante 46 años, solo para que la corona no cayera de sus cabezas. Aquí, en la otra cara de la historia, abriremos la puerta que estuvo cerrada por medio milenio para ver a la verdadera Juana. Una reina, una esposa, un corazón destrozado por el poder. Escucha, porque su tragedia apenas comienza. En las gruesas estancias de piedra del Palacio de Toledo, donde cada paso resonaba como un susurro de los reyes difuntos, una niña nació en 1479. Aquella niña era Juana de Castilla, la tercera hija del matrimonio más poderoso de Europa en aquel tiempo, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. El mundo los llamaba los Reyes Católicos, dos voluntades fusionadas para crear un imperio nunca antes visto. Desde el primer instante, la llegada de Juana no fue la de un niño cualquiera. Los sirvientes contaban que las llamas de las velas parecieron agitarse con más fuerza cuando ella abrió los ojos, como si el fuego se inclinara ante el destino de aquella pequeña princesa. Tenía los ojos grandes, profundos, de un marrón oscuro como la tierra de Castilla tras la lluvia. En ellos, algunos veían algo que superaba la infancia, una agudeza serena, un silencio extraño, como si hubiese visto aquello que los demás no podrían ver jamás. Las monjas susurraban: esta niña tiene un alma más fuerte que su propio destino. Su madre, la reina Isabel, era una mujer de acero en un mundo forjado por espadas.
La observaba no solo con ternura, sino con cálculo. Juana no era una niña para consentir. Era una pieza del engranaje que levantaría el futuro de Castilla. Pero, a diferencia de los príncipes y princesas que crecían inclinando la cabeza ante el poder, Juana mostraba desde pequeña una fortaleza inquietante. No lloraba cuando la pinchaban, no gritaba cuando se caía, no se enfurecía al ser reprendida. Observaba. Mirabat de Front. Callaba como la piedra, una actitud que llenaba a sus tutores de respeto y de cierta inquietud. A los 4 años ya sorprendía a toda la corte. Mientras otros niños reales aún repetían oraciones interminables, Juana memorizaba largos pasajes en latín. El maestro de filosofía aseguraba que, con una sola explicación, la niña podía analizar un concepto con una profundidad que muchos adultos envidiarían. Y comenzaron a decir: la princesa Juana ha nacido para gobernar, no para ser esposa. Isabel escuchó eso y sonrió. Era orgullo, y también un presagio aterrador. Porque, en aquella época, una mujer demasiado inteligente podía ser un arma de doble filo. Juana creció entre rezos, ecos de laúd y lecciones de política que marearían a cualquier niño. Pero ella absorbía todo con una rapidez que dejaba a los tutores temblando. A veces, su mirada parecía descifrar incluso aquello que ellos intentaban esconder. A los 10 años comenzó a aparecer en ceremonias oficiales. El pueblo guardaba silencio cuando la veían cruzar la plaza. No por la solemnidad real, sino por la presencia luminosa pero contenida que irradiaba. Cuando montaba a caballo, el viento seguía su larga melena negra como un velo de seda. Cuando conversaba con embajadores, cada palabra caía con el peso de quien comprende su significado más profundo. Un embajador inglés escribió: la princesa Juana es un diamante negro. No deslumbra, pero corta. Y así, desde Castilla hasta las cortes de Europa, comenzaron a murmurar: si Juana sube al trono, comenzará una nueva era. Nadie imaginaba que justo esas alabanzas serían la raíz de su futura desgracia, porque detrás de esa luz, su infancia no tenía nada de cuento de hadas. Vivía en un mundo donde la sonrisa nunca era segura, donde cada pared escuchaba, y cada reverencia podía esconder una amenaza. Incluso de niña, Juana lo entendió. Se despertaba en noches frías escuchando la voz afilada de su madre hablando de guerras, del deber, del reino. Escuchaba a su padre decirle: el mundo no pertenece a los misericordiosos. Cuando otros niños jugaban en jardines, Juana estudiaba decretos. Cuando otros dormían en brazos de sus madres, ella examinaba mapas de Castilla buscando puntos vulnerables del enemigo. No tuvo infancia, tuvo una misión que jamás eligió. Y como sucede con los que poseen talento, la soledad la rodeaba. Sus hermanas eran afectuosas, pero mantenían cierta distancia, no porque no la quisieran, sino porque no podían comprenderla. Juana pensaba demasiado rápido, sentía demasiado profundo, percibía cosas que los demás ignoraban. Aprendió música, pero prefería melodías tristes, largas, densas como la lluvia cayendo sobre el palacio de Segovia. Leía sin descanso, pero elegía textos de filosofía, el dolor, la traición, la soledad del alma. Las monjas decían que era una niña de sombras y sabiduría. Y para Isabel, aquello era motivo tanto de orgullo como de preocupación. Temía que esa mente poderosa un día se volviera contra el mundo o contra sí misma. A los 13 años empezaron a llegar propuestas de matrimonio de toda Europa. No porque fuese hermosa, aunque lo era, sino porque era la llave política más valiosa del reino. Pero lo curioso es que Juana nunca había mostrado interés por el amor. Jamás soñó con príncipes. Solo sonó con libertad. Montar sola, decidir su destino, vivir como un espíritu independiente. La libertad, el lujo que la realeza nunca concede. Una tarde, bajo un crepúsculo rojo como miel oscura, su madre entró y dijo: Juana va a casar. 3 palabras que oprimieron su corazón. Casarse significaba dejar su hogar. Casar-se significaba ser sacrificada en un tablero político. Casarse significaba dejar de ser Juana. Lo que no podía imaginar era que ese matrimonio no solo le arrebataría la libertad, sino también el alma. A partir de aquí, la joya de la dinastía Trastámara comenzaría a caer. No porque fuera débil, sino porque el amor destruiría todo lo que había sido. Solo haría falta un hombre, Felipe el Hermoso, para transformar su luz en la sombra más profunda.
Cuando Juana dejó Castilla para dirigirse a Flandes, el cielo estaba cubierto por una capa de niebla tan fina como un sudario tejido con el aliento del invierno. Los estandartes del reino ondeaban en el viento, rojos como la sangre que corría hacia un nuevo destino. Ella iba sentada en el carruaje real, con el vestido de brocado extendiéndose a su alrededor como un lago inmóvil, pero sus ojos estaban llenos de preguntas sin respuesta. Sabía que viajaba para casarse, pero no sabía que avanzaba hacia los brazos de una maldición. Y entonces, cuando las puertas del palacio de Flandes se abrieron, el destino salió a mirarla con unos ojos del color del cielo helado del norte. Felipe. El hombre que Europa celebraba como una estatua griega perdida en la corte de los Habsburgo. La luz de cientos de antorchas se reflejaba en su cabello dorado, brillando como hilos de sol atados con seda. Su capa se agitaba con el viento, revelando las líneas fuertes del cuerpo de alguien nacido para ser contemplado. Aquel instante parecía un cuadro vivo. Juana con su vestido de seda castellana, el cielo gris de Flandes como telón, y en medio Felipe, hermoso hasta lo irreal, como si el dios Apolo hubiera descendido a la tierra. Juana escuchó su propio corazón golpear con fuerza dentro del pecho. Un latido tan violento que tuvo que inhalar hondo, como si, de no hacerlo, pudiera desvanecerse allí mismo ante él. Felipe inclinó la cabeza para saludarla, pero sus ojos no descendieron. Se clavaron en los de ella, una mirada segura, arrogante y peligrosa como un filo recién afilado bajo la luna. Su sonrisa apareció lentamente, curvándose como el borde afilado de un pétalo de rosa con espinas. Y Juana ya no podía mantenerse firme, no por miedo, sino por una emoción demasiado intensa. Sentía que todo Castilla se desprendía de ella, dejándola sola ante el torbellino llamado Felipe. El amor que nació en ella, si es que podía llamarse amor, estalló como una llama encendida con licor fuerte. Rápida. Brillante. Peligrosa. En la noche de bodas, fueron como dos rayos chocando. No hubo distancia, ni protocolo, ni etiqueta real. Solo calor, respiración, manos aferrándose como si quisieran retener la eternidad en una sola noche. El palacio de Flandes resplandecía con velas, y cada vez que una llama temblaba, sus sombras se unían en la pared como dos almas entrelazadas para siempre. Pero cuando la luz del día irrumpió, borrando el sabor de la noche nupcial, Juana entendió que la sombra de Felipe no le pertenecía solo a ella. Él caminaba por los largos pasillos con el cabello dorado ondeando detrás como un estandarte victorioso. Cada doncella que pasaba en su camino enrojecía, cada dama contenía el aliento, y él lo sabía. Felipe había nacido para ser deseado. Ella había nacido para sentir el dolor de amarlo. Juana lo veía a menudo junto a alguna joven, demasiado cerca. Él inclinaba la cabeza, decía algo en voz baja, y la forma en que sonreía era la misma expresión que la había hecho temblar en la primera noche. Pero ahora, aquella sonrisa pertenecía a otra. La sensación era como una aguja temblorosa atravesando su corazón. No fuerte, No mortal. pero lo bastante dolorosa para matarla lentamente sin que lo notara. En cada banquete, lo buscaba como quien se pierde y busca una antorcha. Pero al encontrarlo, aquella antorcha la quemaba. Veía su mano sobre la cintura de otra dama, lo veía inclinarse para murmurarle al oído, veía como ellas le sonreían con los mismos ojos con los que ella creía haberlo conocido. El palacio estaba lleno de música, risas, copas chocando, pero para Juana, todo sonaba como vidrio rompiéndose en su mente. Y la corte empezó a notar. En cada rincón de pasillo, en cada balcón helado, la miraban con una mezcla de lástima y precaución. Susurraban en la oscuridad. Está demasiado celosa. Lo ama con exceso. Ha perdido la cordura. Esas palabras eran como cuchillos pequeños. No mataban, pero cortaban día tras día. Felipe escuchaba todo. Y sonreía. Disfrutaba viendo a Juana celosa. Disfrutaba viendo su dolor convertirse en súplica cuando ella lo abrazaba como si él fuera su única fuente de vida. Porque en el mundo de Felipe, el amor no era algo que se daba, sino algo que se dominaba. Juana, con su corazón abierto y sincero, no sabía que amaba a un hombre que solo quería ser admirado como una estatua hermosa, no amado como un ser humano. Una noche, ella corrió tras él por un patio empapado de lluvia, con el vestido pesado y la respiración entrecortada, solo para verlo depositar un beso en la mano de una doncella rubia. La linterna que oscilaba en el viento iluminó el rostro de Juana, pálido, tembloroso, con los ojos abiertos como si se rompieran. En ese momento, una grieta grande apareció en su corazón. No una pequeña fisura como antes, sino una rasgadura profunda, larga, teñida de sangre. Y la corte susurró más fuerte,
más rápido. La princesa de Castilla ha perdido la razón. Es demasiado intensa. Su pasión es peligrosa para el trono. Pero no entendían que Juana no había perdido la razón. Había perdido a Felipe. Y para ella, eso era peor que la muerte. El amor que al principio brillaba como una llama hermosa, ahora era un incendio que lo destruía todo. Y entre ese humo, la figura de Felipe seguía resplandeciendo como un ángel caído, arrastrándola hacia una tragedia que la historia jamás olvidaría. Porque esto no era el amor de dos personas. Era la tormenta de una y la maldición de la otra. Desde ese instante, el destino de Juana cambió. No hacia el trono, sino hacia el abismo. Los susurros sobre la inestabilidad de Juana empezaron a extenderse como una niebla tóxica sobre un lago. Al principio eran comentarios suaves en los banquetes, luego murmullos en los pasillos fríos, y finalmente se convirtieron en sentencias suspendidas sobre el techo del Palacio de Flandes. Juana está desequilibrada. Los celos la han vuelto loca. Juana ha perdido la razón. Pero nadie hablaba de la verdad detrás de esas acusaciones. Nadie mencionaba que, entre las gruesas paredes de piedra, donde las velas temblaban por el viento que entraba por las grietas, Juana se sentaba sola durante horas, con las manos heladas abrazando su propio cuerpo que temblaba a cada latido. Nadie contaba cómo se quedaba frente a una ventana empañada, mirando el patio oscuro, esperando la silueta de Felipe como antes, una figura dorada que era su sol personal. Pero noche tras noche, esa sombra ya no regresaba. Nadie veía cómo corría sobre el frío piso de piedra, la falda arrastrándose detrás como una nube gris, sus ojos rojos por llorar y por tratar de mantener la compostura. Solo quería preguntarle una cosa. Una sola. ¿Por qué ya no me miras? Pero cada vez que lo buscaba, él estaba iluminado por otras sonrisas, otras manos, otras miradas llenas de adoración. Felipe la observaba como se observa a alguien inoportuno. Su sonrisa fría hacía que el corazón de ella cayera en agua helada. No necesitaba hablar. Su indiferencia era más cruel que cualquier insulto. Y ella, quien había sido enseñada a tener un corazón más fuerte que el destino, se hacía pequeña ante un hombre que podía desecharla con un simple gesto. En su desesperación, Juana empezó a sujetarle la mano cada vez que él intentaba irse, como si al soltarlo se disolviera ella misma. Pero ese gesto, visto por los cortesanos, se convirtió en prueba de lo que querían creer. No veían amor, veían locura. No escuchaban su corazón rompiéndose, solo oían los pasos de Felipe alejándose, dejándola atrás como a un fantasma que llora. Y Felipe comenzó a aprovecharse de eso. Cada vez que ella lo seguía, cada vez que mostraba celos, cada vez que lloraba al no soportar verlo con otra mujer, los criados y consejeros registraban todo. Reunían esas historias como armas políticas. Le decían a Felipe: «Señor, esta esposa no es apta para gobernar Castilla». Y él no lo negaba, no la defendía. Nunca decía que había sido él quien había destrozado su corazón. Solo Calabar. Un silencio venenoso, que sería la primera marca de las cadenas que la historia le impondría. El palacio, antes iluminado por doradas pinturas de antepasados, ahora se volvía sombrío. Los pasillos parecían interminables. Las bóvedas altas oprimían su pecho. Las puertas pesadas se cerraban tras ella cada vez que entraba a la habitación de Felipe solo para verlo girarse y evitarla. Una noche, llovía como si el cielo llorara por ella. Juana salió al patio con un manto delgado, dejando que la lluvia le golpeara el rostro. Lo buscó por todas partes. En la oscuridad gris, su voz tembló. «Felipe, ¿dónde estás?» Su eco rebotó contra las paredes, como un alma perdida buscando recuperar su vida. Por fin, lo vio bajo un tejadillo, tranquilo, como si observara un espectáculo. Un rayo iluminó el cielo, reflejándose en los ojos fríos y decepcionados de él. Juana avanzó, con los labios temblando, tocando su ropa como si tocara su última esperanza. Felipe apartó su mano. Un gesto pequeño, pero el sonido imaginario de ese rechazo resonó en el corazón de ella como cristal rompiéndose. «Juana», dijo él, con una voz tranquila pero afilada como acero, «me avergüenzas». No había daga más dolorosa que esa frase. Ningún golpe podría derribarla tanto como esa mirada de desprecio. En ese instante, algo dentro de ella se quebró. No su razón, no su dignidad, sino el último hilo que la unía al mundo. Los cortesanos lo vieron todo, y a la mañana siguiente contaron la historia de un modo conveniente.
La princesa Juana corrió bajo la lluvia gritando como una loca. Es peligrosa para el trono. Debe ser controlada. Y esas mentiras, envueltas en la apariencia de preocupación, se convirtieron en verdad para quienes nunca vieron su corazón. No era Juana la loca. Era su amor el que había sido envenenado por el hombre al que lo entregó todo. No era Juana la desequilibrada. Eran quienes la rodeaban los que moldeaban su imagen según sus ambiciones. Una reina inestable, fácil de manipular, fácil de apartar. Así nació aquel nombre cruel. La loca. No de sus labios, no de su alma, sino de la ambición de los que temían perder el poder. Y mientras la historia empezaba a cerrarle la puerta, Juana solo podía abrazar su corazón desgarrado, amando todavía a Felipe como se ama una maldición, creyendo que, si la miraba una vez más, ella volvería a vivir. Su tragedia no comenzó con la locura, comenzó con el amor. Un amor envenenado por las mismas manos que ella había acariciado. El día que Felipe murió, el cielo de Flandes era de un gris espeso, como un enorme velo de luto extendido sobre la tierra. No hubo aviso previo, no hubo palabras de despedida. Cayó después de una fiebre que nadie sabía si llamar casualidad, o la mano de quienes querían que el trono cambiara de dueño. En el instante en que los guardias llevaron el cuerpo de Felipe al gran salón, Juana se quedó como de piedra. Todos los sonidos a su alrededor, pasos apresurados, sollozos, rezos, desaparecieron. El mundo se redujo a un vacío blanco, silencioso, frío como la escarcha. Luego, ella se lanzó hacia él. Sus brazos rodearon el cuerpo que se iba enfriando, como si abrazara a un niño abandonado por el cielo. El rostro de Felipe estaba tan pálido que parecía mármol, los labios amoratados como una flor marchita en el viento helado. Juana apoyó la cara sobre su pecho, buscando desesperadamente un latido, por débil que fuera. No había nada. Ya no quedaba nada. Un gemido se escapó de su pecho. No era un llanto. Era el sonido de un alma hecha añicos en miles de fragmentos. Gritó, y su grito resonó contra los muros de piedra como el alarido de un animal herido, como el sonido de un corazón partido en dos dentro de la caja torácica. Algunos cortesanos intentaron apartarla del cadáver, pero ella gritó más fuerte, abrazándolo con toda la fuerza de su desesperación. No. Nadie lo toca. Las lágrimas caían sobre la capa ya fría de Felipe, mezclándose con el olor a muerte y el incienso, creando un aroma extraño, mitad amor, mitad funeral. Cuando los sacerdotes prepararon el funeral, Juana se plantó frente al ataúd, con la mirada enloquecida pero afilada como una espada. Él no está muerto. Solo está dormido. No podéis enterrarlo. Y se mantuvo firme hasta el final. Cuando la corte insistió en un entierro con todos los honores reales, Juana negó con la cabeza, el cabello revuelto como una tormenta alrededor de su rostro lívido. Si lo enterráis, tendrá frío. No se separó del cuerpo de Felipe durante días. No comía, no dormía, no dejaba que nadie se acercara. La habitación se convirtió en una tumba habitada, con Juana como espíritu guardián del cadáver del hombre al que había amado como a su propia existencia. Y entonces, dio una orden que dejó a toda Europa atónita. Traed el ataúd. Me lo llevo a Castilla. La comitiva de caballos inició el viaje más extraño de la historia. Una joven reina, envuelta en un manto negro largo como la noche, encabezando a sus acompañantes a través de llanuras, montañas y pueblos desolados, todo para llevar un ataúd de vuelta a su patria. El camino era largo, el viento cortante, la nieve caía espesa como pétalos blancos de un duelo eterno sobre la tierra. Juana avanzaba delante del cortejo, con los ojos vacíos, como si su alma hubiera sido enterrada ya dentro de aquella caja de madera bajo el sudario blanco. Cada noche, cuando la comitiva se detenía a descansar en monasterios o viejas cuadras, y todos se preparaban para dormir, la voz de Juana, fría como el hielo, se alzaba. Abrid el ataúd. Tenían miedo, pero obedecían. Levantaban la tapa en medio del ulular del viento, dejando al descubierto el rostro de Felipe, ya rígido, pálido, pero aún con aquella belleza inquietante que la hacía doler hasta el ahogo. Juana se arrodillaba, apoyaba la mano en su mejilla y susurraba como si hablara con un hombre vivo. Solo me necesita a mí. Abrirá los ojos cuando lo lleve a Castilla. Los monjes que contemplaban la escena se estremecían. Algunos decían que estaba poseída por un amor desmedido. Otros decían que intentaba retener el alma de un traidor. Pero todos coincidían en algo. La imagen de una reina abrazando el ataúd de su esposo en una noche de nieve era lo más trágico y grandioso que verían jamás. Así, la comitiva cruzó aldeas,
bosques y montes helados. Y en cada lugar por donde pasaban, la gente veía las antorchas ardiendo al viento, y al frente, la silueta frágil de Juana junto al ataúd, su melena negra ondeando como una cinta de luto atada a la oscuridad. Los aldeanos se miraban entre sí, susurrando. La reina de Castilla se ha vuelto loca. No sabían que la locura de ella no era un delirio vacío. Era un dolor sin refugio. Era el corazón de una mujer que amó tanto que no aceptaba la muerte del hombre que la traicionó. Era el último lazo que quedaba entre ella y Felipe, el hombre que destruyó su vida, pero al que no podía dejar de amar. Una noche, cuando la nieve caía más densa que nunca y el viento apagó las antorchas, los acompañantes le suplicaron que entrara en la capilla a descansar. Juana negó con la cabeza. Duermo junto a él. Se tumbó al lado del ataúd, encogida bajo el manto empapado y helado. Elle vient au Susurraba entre las rendijas de la Puerta de Madera. La campana de la iglesia resonó 3 veces, grave y doliente. En la oscuridad, solo se oía la voz de Juana. Un solozo. Un suspiro. Un murmullo llamando a Felipe, como quien invoca a un alma que la dejó hacía demasiado tiempo. El cielo nocturno parecía inclinarse sobre ella, una reina despojada del amor, de la razón y de sí misma. Y así, aquel viaje marcado por el destino continuó. Un viaje que llevaba un cadáver a través de medio continente, y arrastraba el alma de Juana hacia un abismo del que nadie podría sacarla. Porque desde el momento en que Felipe exhaló su último aliento, Juana dejó de vivir. Solo existía. Entre el silencio del ataúd y los susurros de quienes la temían tanto como a su propia sombra. Un viaje inmortal. Una tragedia que nadie se atrevía a tocar. Una joven reina, perdida entre la nieve y la oscuridad, abrazando a la muerte como a la última parte que le quedaba de su corazón. Y desde ese instante, la historia jamás la olvidó, pero nunca la entendió. Cuando la escolta por fin llevó a Juana y al ataúd de Felipe de regreso a Castilla, la tierra natal que un día había sido cálida en sus recuerdos ahora se veía gris, fría, tan desolada como su alma. La gente se alineaba a los lados del camino para verla pasar, ya no con el respeto reservado a una futura reina, sino con el temor dedicado a un espíritu perdido. Y su padre, Fernando, la esperaba. Estaba de pie en medio del salón principal como una estatua envejecida, con una mirada en la que se mezclaban lástima y cálculo. Al ver a Juana, el rostro hundido, los ojos hundidos, el paso vacilante junto al ataúd que la había acompañado durante todo el viaje, no avanzó para abrazarla. No la consoló. No la estrechó. Solo pronunció una frase, fría como una sentencia. Mi hija necesita ser curada. Curada. Esa palabra resonó en la mente de Juana como hierro golpeando piedra. Pero curada en boca de Fernando no significaba salvación. Significaba encierro, control, borrado. A sus ojos, Juana ya no era la niña que se sentaba en su regazo a escuchar relatos de conquistas. Ahora era un obstáculo, una llave al trono que él no quería entregar, ni siquiera a su propia hija. Felipe había muerto. El dominio de los Habsburgo se tambaleaba. Castilla estaba en un vacío de poder. Y una reina inestable no podría sostener el trono. Así, Juana fue llevada a Tordesillas, un monasterio húmedo y frío junto a un río silencioso como la muerte. No era un lugar de devoción. Era una prisión envuelta en rezos. El día que la encerraron, la puerta de hierro se cerró tras ella con un estruendo largo, como un alarido surgido de las entrañas de la tierra. Aquel ruido no solo selló su cuerpo, también selló cualquier esperanza. Juana fue confinada en una habitación pequeña, solo con una cama de madera, una ventana diminuta del tamaño de una mano y una mesa tosca. La luz del sol entraba a duras penas, como si también temiera tocar su vida. Las monjas tenían órdenes de vigilarla como a una fiera peligrosa, pero ellas mismas, cuando la veían sentada inmóvil junto a la ventana, tenían que apartar la mirada para huir del remordimiento. Ella no gritaba, no se rebelaba, no rompía nada. Solo se sentaba, con los ojos fijos en aquel trozo diminuto de cielo, como esperando una silueta que jamás volvería. Felipe. Algunas noches, cuando el viento rugía con fuerza, oía golpes en alguna puerta lejana dentro de su mente, como los pasos del regresando. Se incorporaba de golpe, corría hacia la puerta de su celda y golpeaba con ambas manos. Felipe. ¿Eres tú? No me abandonne otra vez. Pero al abrir los ojos, solo estaba el sonido del viento azotando los barrotes. Nadie venía, nadie respondía. Solo el mismo dolor de siempre, intacto, sangrando, estrangulándola día tras día. Los años pasaron como capas de polvo acumulándose sobre su alma.
El tiempo no la fortaleció. La fue consumiendo, como una sombra que se aclara con cada vela que se apaga. Y un día, la campana dobló con un tañido triste. Fernando había muerto. En ese instante, una pequeña llama de esperanza se encendió dentro de Juana. Ya nadie tenía derecho a encerrar a la reina legítima. Ya nadie podía mantenerla tras aquellos muros. Cuando la puerta de su celda se abrió, el corazón de Juana pareció saltar. La luz del exterior, la que no veía plenamente desde hacía casi 2 décadas, entró en la habitación como un milagro. Se levantó, con las piernas temblorosas, pero con el alma agitada como un ave que vuelve a ver el cielo. Creyó que la libertad por fin llegaba. Creyó que volvería a vivir. Creyó que la maldición se había roto. Pero la libertad nunca estuvo destinada a Juana. Apenas dio unos pasos fuera de la celda, una figura alta se interpuso en su camino. No era Felipe. No era su padre. Era su hijo, Carlos, quien sería Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano. La miró con unos ojos azules idénticos a los de Felipe, pero aún más fríos, aún más vacíos. Juana se detuvo. Una chispa de esperanza se encendió. Carlos? ¿Has venido a sacar a tu madre de aquí? Él no respondió de inmediato. Solo la observó, sin dolor, sin compasión, sin amor. Con la mirada de alguien que evalúa un objeto peligroso. Luego habló, con un tono firme, igual que un decreto. Madre, necesito estabilidad para el reino. 3 segundos de silencio. 3 segundos más largos que toda su vida. Después, hizo una seña. 2 guardias se adelantaron y le sujetaron los brazos a Juana. Ella se estremeció, aterrada. No, Carlos. ¿Qué estás haciendo? Yo ya no estoy presa por tu padre. Soy libre. Pero Carlos se dio la vuelta. No la miró. No la escuchó. La puerta de la celda, la misma que Juana había creído que se abría hacia el mundo, volvió a cerrarse de golpe. Esta vez, el sonido se pareció al martillazo sobre un ataúd. La segunda vez. Y la última. La vida de Juana fue condenada sin juicio. Sin delito. Sin defensa. Solo por la incomodidad que suponía para el poder de los hombres. Solo por ese título de loca con el que justificaban cualquier crueldad. 46 años. Vivió en aquella oscuridad 46 años. Más de lo que había vivido en libertad. Cada día era un corte más en un alma ya casi exhausta. Cada rayo de luz que se colaba por la rendija era un recordatorio de que el mundo seguía existiendo, aunque ella no. Algunas jornadas se quedaba horas junto a la ventana, viendo cómo la franja de luz se desplazaba por el suelo de piedra, como si contara los latidos de un mundo que no la recordaba. Algunas noches escuchaba los cantos del coro en la capilla, flotando hasta su habitación vacía como voces de un paraíso del que había sido expulsada. Nadie supo nunca qué pensaba realmente. Nadie supo si seguía amando a Felipe o si ya lo odiaba. Nadie supo si de verdad estaba loca. Pero sí sabían algo, que había sido olvidada. Enterrada en vida bajo el nombre de protección por los hombres de su propia sangre. Fue una reina sin trono, una prisionera sin delito, un alma encerrada para que el poder pudiera dormir tranquilo. Y durante los 46 años finales de su vida, solo la oscuridad fue fiel a ella. Solo las paredes de piedra la escucharon. Solo el dolor jamás la abandonó. Una vida encarcelada. Una voz silenciada. Un corazón pulverizado por aquellos a quienes llamó con los nombres más sagrados. Esposo, padre, hijo. En la historia, la llamaron Juana la Loca. Pero en la oscuridad de esos 46 años, la verdad empezó a susurrar como un secreto. El loco nunca fue ella, sino un mundo entero que construyó una cárcel alrededor de un corazón capaz de amar demasiado. Los últimos años de la vida de Juana transcurrieron en un silencio espeso, un silencio que no era de paz, sino de almas olvidadas. El viejo monasterio de Tordesillas se convirtió en su único mundo. Muros de piedra cubiertos de musgo, ventanas pequeñas como un ojo de cerradura, y la luz entrando en su habitación como un ladrón tímido. A veces, el viento silbando por las rendijas sonaba como susurros de los muertos. A veces, la luna atravesaba los barrotes, y su luz apagada caía sobre su rostro, haciéndola parecer una estatua de piedra desgastada por el tiempo. El tiempo no la mató, solo la volvió transparente, como la sombra de sí misma. La gente seguía hablando de ella más allá de aquellos muros. Los rumores crecían como espinas nuevas cada año. Juana está loca. Juana se encierra en la oscuridad porque teme la luz. Juana habla con fantasmas.
Pero nadie contaba que a Juana le prohibieron ver a su propia hija. Nadie contaba que los sirvientes solo tenían permitido hablarle con respuestas breves, frías como el acero. Nadie contaba que la obligaban a vivir en la penumbra para luego decir que temía la luz. Construyeron la historia de su locura porque les convenía. Una reina loca, o considerada loca, no puede gobernar. Una reina loca no puede cuestionar. Una reina loca no puede recuperar el poder que le arrebataron. La locura fue la cadena dorada con la que la ataron. Una obra de teatro montada por los 3 hombres más importantes de su vida. Su marido, que usó sus celos como entretenimiento. Su padre, que explotó su sufrimiento para conservar el trono. Su hijo, que la encerró para proteger su propia autoridad. La locura no era su esencia. La locura era el vestido que el poder le puso encima para obligarla a callar. Los años pasaban, y Juana dejó de saber si fuera caía nieve, si llegaba la primavera, si Castilla florecía o sangraba. Solo sabía que su mundo se encogía hasta ser un grano de polvo, y que al final solo quedaba una cosa que la mantenía unida a la vida. Felipe. Su nombre, su rostro, su voz, todo se había mezclado con su sangre. Aunque sabía que la había traicionado, aunque sabía que ese amor fue el fuego que quemó su alma, Juana seguía aferrada a él como quien se aferra a la última cicatriz que demuestra que alguna vez estuvo vivo. No porque fuera débil, no porque fuera ciega, sino porque, durante todos sus años de encierro, no le dejaron nada más a lo que aferrarse. Ni libertad, ni familia, ni futuro. Solo el recuerdo de un hombre muerto. Y ese recuerdo, aunque dolía, era lo único que nadie podía quitarle. Algunas noches, cuando el viento golpeaba los barrotes como queriendo arrancarlos, Juana cerraba los ojos y veía a Felipe frente a ella. Con el mismo cabello dorado, los mismos ojos azules y fríos, la misma sonrisa arrogante, pero en sus sueños, él no se marchaba. Él le tendía la mano, y ella daba un paso hacia él. Así vivió muchos años, una vida sostenida por recuerdos y sueños. Una vida que la historia deformó, retorció y encerró. Hasta que una mañana gris y brumosa, cuando el sol aún no había atravesado las nubes, los sirvientes encontraron a Juana inmóvil en su cama, con una respiración tan leve que ya no se sabía si pertenecía a este mundo o al otro. No hubo gritos. No hubo drama. Solo un final silencioso, suave como un pétalo cayendo sobre la piedra fría. Y en ese último suspiro, todavía sus labios murmuraron un nombre. Felipe. Dicen que murió loca, pero quizás se equivocan. Una loca no podría amar con tanta constancia. Una loca no podría sostener un recuerdo cuando todo lo demás fue borrado. Una loca no habría sobrevivido tantos años en la oscuridad solo con la fuerza de su corazón. Juana no estaba loca. Solo vivió demasiado de verdad en un mundo que prefería la mentira. Solo amó demasiado profundo en una corte que no aceptaba que una mujer tuviera corazón. Solo fue fiel a un sentimiento mientras los hombres a su alrededor solo eran fieles al poder. Y al final, la historia escribió su nombre con sangre, pero la verdad escribió su nombre con lágrimas. No fue Juana la loca. Fue Juana la verdadera. Juana, la que vivió más auténticamente que todos aquellos que la condenaron. La historia de Juana de Castilla no termina con el estruendo de un trono cayendo, ni con gritos de victoria, sino con un último suspiro en una habitación fría donde hasta la luz dudaba en entrar. Una vida entera, nacida en el resplandor, muerta en la oscuridad, doblegada por la ambición y distorsionada por quienes temían el poder de un alma capaz de amar hasta el extremo. La llamaron loca. Pero si miramos más allá del polvo de los rumores, vemos otra verdad. Juana no estaba loca. Amó más profundamente de lo que su época podía aceptar. Vivió con más verdad de la que el poder estaba dispuesto a soportar. Y por eso, se convirtió en una de las tragedias más hermosas de la historia de España. El dolor de Juana no pertenece solo al pasado. Es un eco dirigido a todas las mujeres incomprendidas, deformadas por las palabras de otros, despojadas de su propia voz. En la oscuridad de Tordesillas, Juana no fue solo una reina prisionera. Fue un espejo que refleja la crueldad de la historia, y también la fuerza de un corazón que se niega a morir. Cuando la historia la olvida, nosotros la recordamos. Cuando el mundo la entierra bajo el nombre de la loca, la llamamos por su verdadero nombre, Juana, la que vivió y amó hasta el final. Si la tragedia de Juana te ha conmovido, si te ha hecho cuestionar la verdad escrita por los vencedores, entonces deja que la otra cara de la historia te siga guiando hacia otros rincones ocultos del pasado. Lugares donde la verdad nunca es dócil, y donde las personas olvidadas contienen universos enteros de emociones.
Síguenos, comparte este relato y deja un comentario para que sepamos que sigues caminando con nosotros. Tu apoyo es la antorcha que mantiene encendida la luz de esas historias que la oscuridad intenta devorar. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo relato, donde la otra cara de la historia seguirá revelándose.